que no perdamos la capacidad de asombro. No es un número de pacientes, no es un número de personas que está perdiendo la vida. Son personas que tienen una vida, que tienen una familia, que son padres de familia, que son esposos, que son hijos de alguna persona. Entonces, que no perdamos esta capacidad de asombro ante los casi 17,000 casos que ya tenemos y que lamentablemente también hoy o mañana estaremos rebasando las 1,000 defunciones. En Guanajuato no es posible aventurar una fecha para el regreso a la normalidad. Para el regreso a clases presencial el próximo 10 de agosto no hay una decisión definitiva. Se revisa con autoridades federales. No obstante, se advirtió con preocupación cómo se prolonga la contingencia sin una salida a corto plazo. Sospechar que todos los que convivimos, todos los que circulamos, alguno de ellos puede ser portador del virus y tiene la capacidad de transmitirlo. Por lo tanto, hay que cuidarnos mucho. Una persona, Cuthberto, que está circulando portadora del virus, que es positiva, tiene la capacidad de infectar a 2 personas. Entonces, esas otras 2 tienen la capacidad de infectar a otras 2 personas. Entonces, una sola persona te va a infectar a cerca de 450 personas en un solo mes. Y muchos de ellos son portadores asintomáticos. El riesgo está en la atención hospitalaria. El secretario también reconoció que la pandemia está fuera de control en el mundo. Un reflejo de la gravedad es la ocupación hospitalaria y manifestó su preocupación de que en Guanajuato se tiene alrededor del 62% de ocupación en hospitalización por COVID-19, a 8 puntos de alcanzar una alarma, y 23% en camas tienen ventiladores. Entonces, la suma de la ocupación de todas las instituciones hace que hoy el estado de Guanajuato traiga un 62% de ocupación de las camas que hemos destinado para COVID y el 23% de ocupación en camas de terapia intensiva con ventilador. Eso para algunas personas puede parecer no mucho, pero atender a estos casi 800 pacientes graves que tenemos consume, además de muchos recursos, que las personas, los médicos, las enfermeras, el personal de salud esté destinando mucho tiempo. Es muy difícil porque es muy complejo atender pacientes graves con COVID en nuestros hospitales, Cuthberto. Entonces, el riesgo está latente y hay que tomar en cuenta mucho ese indicador que es un claro reflejo de la gravedad de esta contingencia. Por eso digo que traemos entre 350 y 800 pacientes hospitalizados todos los días. Hemos llegado a atender 822 pacientes hospitalizados en un solo momento. Aunque todavía haya camas disponibles, resaltó que la atención es muy compleja. Guanajuato sigue en curva ascendente de casos y aún se espera que se estabilice el comportamiento. Por ejemplo, todo el sector salud de la entidad se ha destinado a la mitad de las camas para la atención de pacientes con COVID-19 y la otra mitad es para la atención del resto de los padecimientos. Cerca de 160 pacientes, que es sumamente complejo. El paciente que no está intubado no quiere decir que no está grave. Recordar que el paciente que se intuba tiene un pronóstico muy incierto, entonces estamos haciendo todo lo posible por captar a los pacientes lo antes posible para evitar que lleguen a esa etapa y tenemos alternativas para ventilar a los pacientes, que se llama ventilación no invasiva o con unas puntas nasales de alto flujo. Tratando de evitar que la intubación tuviera que ser la última opción del tratamiento. Sin embargo, también hemos tenido muy buenos resultados en nuestros hospitales en pacientes que se han intubado, pero depende de la carga de enfermedad, de las condiciones de cada paciente en particular, de su edad, de su comorbilidad, el pronóstico para cada uno de ellos. Lo que puede pasar es que se tenga que sacrificar esa respuesta a otras enfermedades para ampliar la atención por COVID-19. Mira, hasta este momento hemos asignado en todo el sector la mitad totalmente de las camas que tenemos en los hospitales del estado de Guanajuato. Prácticamente es el 50%. ¿A qué me refiero? El otro 50% sigue atendiendo todas aquellas necesidades que tienen las personas, una atención de parto, una persona accidentada, tratamiento de cáncer, una persona que se infarta, un traumatismo craneoencefálico, una cirugía de emergencia. Ese trabajo también se sigue haciendo en todos los hospitales. ¿Qué es lo que puede pasar, Cuthberto? Que tengamos que sacrificar, como ya lo hemos hecho en algunos municipios, la cirugía programada, la consulta, y como se ha hecho en otras partes del mundo, y que también eso genera inconformidad entre las personas y que pone en riesgo la atención a la salud y la vida de las personas. De los hospitalizados por COVID, 8 de cada 10 se recuperan sin problema.
2 se ponen graves, 1 llega a terapia intensiva con muchas posibilidades de morir. Es muy importante enfatizar que en el transporte público no debería haber una sola persona que no lo utilice. Y que no se confunda la población pensando que utilizando un cubrebocas ya pueden salir a la calle como si nada. Uh-huh. El cubrebocas es un coadyuvante, es una barrera adicional que está demostrado. Cada vez hay más evidencia que nos indica que el cubrebocas es una barrera que disminuye, no elimina totalmente los contagios, porque si un cubrebocas no es bien utilizado, si se toca y después se tocan las superficies donde conviven otras personas y estas se llevan las manos a los ojos, la nariz o la boca, se van a estar contagiando de esa manera. Argumentó que no se obligó desde antes por ser una medida que incluso la Organización Mundial de la Salud tenía en revisión y que ya está aprobada su eficacia ante la gran cantidad de asintomáticos o presintomáticos que contagian. Casi 100 o 1 de cada 10, no es que más de 100, no tenían factores de riesgo, no eran ni siquiera mayores de 60 años o tenían diabetes, hipertensión, obesidad o alguna comorbilidad que los expusiera. Entonces 100 son muchos, son muchísimos para un estado como el nuestro. Ojalá este dato nos haga reflexionar muchísimo. Es un número que refleja mucho lo letal que es esta enfermedad. Siempre lo hemos comentado que es 10 veces más letal y más agresivo que la influenza, y ahí están hoy los resultados para aquellas personas que se han confiado, que han pensado que si no utilizan un cubrebocas, que si no se lavan las manos con frecuencia, que no pasa nada, pues lamentablemente sí ha cobrado ya la vida de muchas personas. Argumentó que no se obligó desde antes por ser una medida que incluso la Organización Mundial de la Salud tenía en revisión y que ya está aprobada su eficacia ante la gran cantidad de asintomáticos o presintomáticos que contagian. En cuanto a la medida de colocar letreros de advertencia en las colonias de alto número de contagios, defendió que no se trata de estigmatizar, sino de alertar y cuidarse. Además de León, cada jurisdicción sanitaria en el estado hará lo mismo por municipio. Aceptó que ha sido complicado estandarizar las medidas en los 46 municipios. Cada jurisdicción sanitaria y, como te comento, cada municipio tiene perfectamente identificados sus colonias, sus zonas de mayor riesgo, y ahí es donde estaremos trabajando. Empezamos en León, pero es una actividad que se estará llevando a cabo en todo el estado. Anotó que espacios deportivos en León se empiezan a abrir algunos días y con restricciones, por ejemplo, la Deportiva del Estado, el Parque Metropolitano y Parque Explora. La invitación es a no bajar la guardia, usar su cubrebocas. En Guanajuato es obligatorio, lavarse las manos, mantener la sana distancia, no exponer nuestra salud ni la de nuestros seres queridos.